Muy buenas noches, hermanos, que Dios me los bendiga a todos. Vamos a estar grabando un poquito diferente esta predicación, este mensaje, ya que mi hermano Arturo Betancur y su servidor hicimos 2 grabaciones con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, pero grabamos sin audio. Arturo, una disculpa, entonces voy a compartir este mensaje. Para esto vamos a ir a San Marcos, capítulo 11. Gloria a Dios. San Marcos, capítulo 11, versículo 1. San Marcos 11:1. Y ahora sí estoy grabando aquí solo, bueno, está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, en su amor, en su gracia. Ya es tarde, son las 12 de la noche, 10 para las 12, pero no puedo dejar sin esta material a ustedes de la palabra de Dios. Entonces, voy a leer. Creo que ahora sí no va a haber problemas con el audio. La palabra de Dios dice: Cuando se acercaba a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien nos dijere: ¿por qué hacéis eso? Decid: el Señor lo necesita y luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino, se refiere a un crío, a un bebé de burrito. Dice: atado fuera a la puerta en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis? Desatad el pollino. Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y lo echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Vamos a orar. Señor, en esta hora quiero darte gracias porque tus misericordias no se han apartado de nosotros, Señor. Quiero darte gracias por la vida de cada hermano y cada hermana que se disponen también a escuchar tu palabra. Este pan de vida que nos vivifica, nos anima, nos reanima y nos da dirección para no tener rumbos torcidos en este mundo, Señor. Te pido bendigas este mensaje y que haga un rema y una revelación profunda en tus hijos y en tus hijas. En el nombre de Jesús, amén, amén. Bueno, mis hermanos, quiero hablar acerca de expectativas erradas acerca del Mesías Salvador. ¿Por qué expectativas erradas? La Biblia nos habla en el capítulo 11 de Marcos, versículo 3 al 6, nos menciona a una multitud, bueno, no una multitud, 12 discípulos con Jesús, pero de los cuales Jesús escoge a 2 de sus discípulos y los manda. Les dice: vayan a un cierto lugar y van a mirar un burrito y traigan ese burrito porque lo necesito. Aquí la lección que vamos a ir tomando, mis hermanos, es que en el capítulo 11 de Marcos, el encabezado del capítulo dice: la entrada triunfal en Jerusalén. La observación que vamos a tener es que, aunque textualmente se menciona de una entrada triunfal, no fue un triunfo genuino. Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a final de cuentas triunfó
sobre todo principado, toda potestad de maldad. Y dice la Sagrada Escritura, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos. Venció a la muerte, resucitó al tercer día, y por Satanás nunca pudo el Señor sucumbir o acceder a las tentaciones y malas influencias que Satanás produjo. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo es triunfador en verdad. En este caso, aunque el encabezado dice la entrada a triunfar en Jerusalén, no fue una entrada o un triunfo espiritual sobre el reino de las tinieblas. Se refiere a que las personas que estaban en Jerusalén por un momento le atribuyeron gloria, honra a Jesús. ¿Por qué? Porque decían Hosana al que viene en el nombre del Señor. La palabra Hosana puede ser una salutación, un saludo muy honorífico y respetuoso. La palabra Hosana también es una expresión de aclamación y admiración. La palabra Hosana también se refiere a ten piedad de nosotros, ¿verdad? Entonces, por un momento la gente colocó a Jesús en una postura de triunfo, en una postura de creer que Él era el Mesías Salvador. Incluso quitaban sus mantos y los ponían en el suelo. Dice que cortaban ramas de árboles y las ponían en el suelo. La tradición nos enseñó que cortaban ramas de palmas, ¿verdad? Pero aquí la Biblia nos dice que eran ramas de árboles. No dudamos que más de alguna persona quitaba el manto, el suadero de su bestia, de su mula, de su asno, y lo ponían para que Jesús pasara. Ellos empezaron a formar un concepto de Jesús. Empezaron a tener expectativas de que Él era un rey que iba a venir o que venía para derrocar al gobierno romano y establecer un reino literal, militar, de gobierno. Entonces ahí ellos tenían algo errado. Por eso hoy nosotros vamos a estudiar un poco más a fondo a qué grado a veces podemos tener conceptos errados acerca de nuestro Señor. Bueno, que no merece gloria, que no merece honra, que no merece adoración y alabanza, es lo que estaba haciendo la gente, diciendo Hosana al que viene en el nombre del Señor. Sí, amada iglesia, pero poco tiempo después esa misma gente se encontraba gritando, crucifíquenle, porque Poncio Pilatos les decía, suelto a Barrabás el homicida o suelto a Jesús el Nazareno. Y la gente decía, suéltanos a Barrabás, déjalo en libertad. ¿Y qué voy a hacer con Jesús? Y todos gritaban al unísono, crucifícale, crucifícale. Es por eso, hermanos, que podemos decir que la gente que por un tiempo decía, oh sí, gloria a Dios, hosana al que viene en el nombre del Señor, habían formado un concepto erróneo del Señor. Nosotros tenemos que afinar las perspectivas que tenemos del Mesías Salvador. ¿Sí? Ahora, vamos entrando un poco más en detalle. Del versículo 8 al 9, dice la palabra de Dios aquí en Marcos 11:8. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y los que iban delante, que venían detrás de él, daban voces, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Quiero mencionar unos personajes que vienen aquí en el versículo 3, que dice, y si algunos dijere, ¿por qué hacéis esto? Ustedes respóndanle, le dijo Jesús a sus discípulos, díganle que el Señor lo necesita y luego lo devolverá. En el versículo 4 y 5 y 6 dice que ellos fueron y ciertamente como Jesús dijo, vieron al burrito, lo desataron, pero no, la Biblia no nos da datos o características de los dueños del burrito. Pero quiero decirles una cosa, los dueños del burrito, aunque no los está mencionando aquí característicamente, eran personas que tenían un buen concepto acerca de Jesucristo. Porque un burrito en aquel tiempo equivalía a tener una motocicleta en estos tiempos. Un burrito equivalía a tener un vehículo chico.
Entonces que llegue alguien, tome tu vehículo, tome tu motocicleta, ¿qué harías tú, hermano, hermana? Pues en este caso, estos hombres escucharon a los discípulos, porque los discípulos le dijeron a estos hombres, les dijeron, el Señor lo necesita. ¿Cuál Señor? Quiere decir que los dueños del burrito habían recibido o profecía, o un sueño, o una visión, donde se les revelaba que el burrito lo necesitaba el Señor, el amo, el dueño, el libertador. Y ellos tenían un concepto, unas expectativas acertadas acerca del Señor. Algo muy importante aquí, mis amados hermanos, es que hagamos las cosas como el Señor Jesús las manda. Los discípulos, 2 discípulos que mandó por el burrito, no interpusieron sus criterios ni sus propios pensamientos. El Señor les dijo, vayan a tal lugar, hallarán un burrito atado. Si les dicen que por qué lo están tomando, díganles que el Señor lo necesita y que lo devolverá. Decencia y orden. Lo devolverá. Estos 2 discípulos no interpusieron sus criterios, sus pensamientos. ¿Y por qué el Señor nos manda en medio del calor? Y si nos meten a la cárcel, nos acusan de robo. Amados hermanos, en una ocasión, Pedro y sus amigos estaban pescando toda la noche y no pescaron nada. El Señor Jesús llegó y le dijo, tira tu red a la derecha. Pedro le contestó, Señor, hemos pescado toda la noche, hemos trabajado y no hemos pescado nada. Pero en tu nombre, porque tú lo dices, echaré la red. ¿Por qué cuestionamos lo que Dios manda? ¿Por qué cuestionamos lo que Dios dice en su palabra? ¿Cuántos cultos has pasado en la iglesia, hermano? Ahora hay que valorar la iglesia, valorar los cultos. Que sales con el mensaje pensando mal, que el mensaje te lo tiraron a ti, o que era un mensaje malo. Yo quiero decirte una cosa, agarra la palabra de Dios, créela, obedécela, y eso es que tú vas a estar quitando tus expectativas personales y vas a tener una buena expectativa real y verdadera acerca del Salvador Jesucristo. Ahora, quiero hablar un poquito acerca de los conceptos que Jesús tenía de sí mismo, de Él. Como hombre, como ser humano, vamos a ver lo que nos dice San Juan 6:15. Juan 6:15, permítame tantito, este mensaje no es muy largo. San Juan 6:15 dice así, aleluya. Dice la palabra de Dios, pero entendiendo Jesús que iban a venir a apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Mis amados, Jesús hizo un milagro de dar de comer a más de 5,000 personas. Nuevamente las expectativas de las personas eran, en él vamos a tener alimento. Mira qué milagroso, con unos peces y unos panes hizo comida para miles de personas. Y ellos empezaron a tener perspectivas de él donde le querían hacer rey. Mire por qué vamos a entender esto, mis amados hermanos y hermanas. Porque Jesús tenía muy clara su misión, su visión, el mandato recibido del Padre. Y si él no tuviera claro eso en su humanidad, él hubiera dicho, mira, me van a hacer rey. Incluso hasta usted y yo pudiéramos decir, oye, pero ¿por qué no hacerle rey si es rey? Amados hermanos, había un gobierno humano llamado el Imperio de Roma. Y si Jesús hubiera dejado y permitido que los judíos le declararan rey, eso se iba a declarar como un golpe de Estado, como una rebelión al Imperio Romano, e iban a matar a miles de judíos. Esto nos habla que Jesús tenía un concepto claro de sí mismo. La gente es la que tuerce los conceptos de Jesús. ¿Cuántos de nosotros, lo digo por mí, en el tiempo pasado decirle, Diosito, ayúdame a robar, que no me agarre la policía? Esas son perspectivas torcidas, negativas. Revolcarse en el pecado, ir con una prostituta, ir a una cantina, consumir drogas y decir que al cabo Dios es amor y Él me perdona. Son perspectivas que no son así, mis hermanos. No debe de ser así. Debemos de cambiar nuestras perspectivas del Señor.
Espiritualmente, Él vino a establecer el reino de Dios, el reino de los cielos. Su primer mensaje, su primer palabra al empezar a enseñar, dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Como ser humano, Él sabía dirigirse sin tener elocuencia, pompa o que lo declararan rey. Él tenía un buen concepto de sí. Si tú tienes un buen concepto de Cristo como Señor, Salvador, Redentor amoroso, también vas a poder tener un buen concepto de ti, de tu persona como cristiano. El reino de los cielos. Llevan a Jesús ante Pilato y Pilato le pregunta: ¿eres el rey de los judíos? Era verdad. Y él le dice: tú lo has dicho. En otra ocasión quisiera mirar esta escritura que vamos a ver enseguida, en Mateo 26:54, y yo creo que con esto voy a terminar. Mateo 26:54 dice así: pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Déjeme leer unos versículos antes, por favor, con esto vamos a terminar. Mateo 26:51. Con esto concluimos. 5 minutos. Mateo 26:51. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo al siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Estamos hablando de Pedro, un hombre que siempre sacaba sus impulsos y que creyó que iba a defender a Jesús. Tenía unas perspectivas humanas. 52. Mateo 26:52. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. 53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y él me daría y que él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Hermanos, qué tremendo versículo, el versículo 52 y 53. El Señor Jesús reconocía su condición humana y le dijo a Pedro. Pedro sacó la espada y le cortó la oreja a una persona cuando iban a prender a Jesús, a arrestarlo para llevarlo a la crucifixión, al martirio. Y el Señor Jesús le dice a Pedro: ¿qué acaso no crees que puedo orar a mi Padre? Jesús reconocía su condición humana. Y él dijo: yo tengo que orar, tengo que clamar, puedo hacerlo, Él me escucha. El método, la estrategia de la oración, hermanos, ¿cuánto tiempo oramos? Dice: yo puedo orar al Padre y Él me puede mandar 12 legiones de ángeles. Quizás no recuerdo bien el dato ahorita, pero una legión de militares, no recuerdo el dato exacto, pero para no mentir, supongamos que son 600 soldados, 600 soldados. 12 por 600, se los dejo de tarea. Pero aquí queda claro que el Señor Jesús tenía mucho que ver con el reino de los cielos. Él es el puente que nos conecta con el Padre. Pero ahora, ¿qué pasa con nosotros, hermanos? Formamos nuestras propias expectativas erradas acerca del Señor. Esta gente gritaba: Hosana, Hosana, y al siguiente día se encontraban negándolo. A los 2-3 días se encontraban negándolo. La Biblia nos dice, ahí en el versículo 11, 10 y 11 de Marcos 11, 10 y 11, 11, 10 y 11. Dice que Jesús llega a Jerusalén y se mete al templo y luego mira todas las cosas del templo y se va, porque ya era tarde, era noche. Amados, yo no sé qué Jesús miró en el templo, no lo sabemos. Ahí dice que Él miró todo, pero ¿sabes qué hizo al siguiente día? Ahí en Marcos 11, 15 al 18, dice que fue y limpió el templo. Sacó a los que vendían palomas y borregos y todo. ¿Qué expectativa tendrá Dios de nosotros, mis hermanos? La gente puede cambiar las expectativas.
cuando Dios viene con disciplina, con orden a la vida de uno. Y yo le aseguro que ese día en el templo muchos decían, ya no decían Hosana, podían quizás hasta maldecir al Señor. Bendigo el nombre de Dios que es bueno con nosotros. Agradezco a Dios que me permita compartir este mensaje por este medio. Extrañamos que estén ustedes aquí en la iglesia aplaudiendo, cantando alabanzas, pero vamos bien, no decaiga la fe y acuérdate, aunque a veces sientas que Dios es duro y que sus mensajes son duros, tus perspectivas del Salvador, del Mesías no cambien. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios les bendiga mucho a todos. Dios les bendiga.